Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo episodio de Telia Pod, el poder de la tecnología. Y el día de hoy estoy muy contenta de poder presentarles a nuestra invitada. Ella es Oriana Herrera, tiene 13 años de experiencia en el área de comunicaciones e identidad para diferentes instituciones. Ha trabajado con partidos políticos, organizaciones de desarrollo social, iniciativa privada y también con marcas personales. Si hay algo que la caracteriza es la pasión que le pone a sus proyectos profesionales. El trabajo para ella tiene que estar ligado siempre a una profunda vocación y sobre todo amor. Ori, bienvenida a este espacio y gracias otra vez por tomarte este tiempo para compartir en este espacio de aprendizaje. Gracias, Mar, y a ti, pues muy contenta de estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Ori. Pues nos conocimos en una cena de la comunidad de Collective Academy y para quien no conoce Collective, los mandamos para allá también, tienen por ahí también su podcast. Y bueno, ellos son una comunidad de aprendedores. Ahí de hecho fue la primera vez que te escuché y bueno, ya cuando te conocí en persona, pues me contagiaste de verdad tu pasión con la que hablas, sobre todo de estos temas en los que tú te especializas. Y bueno, pues uno de los que me interesó, que nos compartiste ese día, pues fue justo de la parte pues sobre todo el futuro del trabajo, ¿no? De cómo las empresas estamos evolucionando o tendríamos que estar evolucionando y sobre todo en la parte de crear cultura, ¿no? De aprovechar. El podcast pasado tuvimos a la head de marketing de Runa, que es una plataforma de recursos humanos, y ella nos contaba, ¿no? Que justo Runa surge y bueno, es para estas empresas que quieren ahorrarse tiempo en estos procesos manuales para que la gente de People, ¿no? Se dedique justo a crear la cultura que nos hace falta, ¿no? Y con estas nuevas formas de trabajo. Pero bueno, antes, para empezar, cuéntanos cuándo y cómo llegas a México y al mundo justo de comunicación e identidad. Súper, gracias, Margie. Bueno, yo soy venezolana, de profesión soy comunicadora, pero en mis últimos años me he enfocado muchísimo en diseño de cultura y cultura tiene mucho que ver con identidad y con comunicaciones. Yo vengo a México ya hace 4 años y cachito y venimos a montar la empresa, a montar Grow aquí en México, que es una agencia de cultura organizacional. Y te digo que tiene mucho que ver con identidad y cultura porque, bueno, cultura, si yo pudiera definirlo de una manera fácil, yo te diría que cultura es cómo hacemos las cosas y palabras, lenguajes, narrativas que nos acompañan en nuestro día a día. Si nos vamos a un cómo hacemos las cosas, un ejemplo muy fácil, yo sé que aquí en México puedo ver parte de su cultura porque ustedes tienen Guadalupe Reyes y eso es una manera específica de vivir una temporada del año. Pero si lo ves en Venezuela, cómo hacemos las cosas es que yo me reúno con mi familia a hacer hallacas y eso es una tradición en donde hacemos ciertas cosas específicas que habla de nuestra cultura. Eso es un ejemplo muy fácil. Y luego narrativas, palabras. Tú sabes o puedes reconocer parte de mi cultura porque yo digo chamo o chama, porque yo digo chévere, porque yo digo todo fino y yo puedo reconocer parte de tu cultura porque, no sé, escucho que dicen órale o que dicen chavo y no chamo. Entonces, eso es cultura. ¿Y qué pasa en las organizaciones? Si nos vamos a las organizaciones. Bueno, en las organizaciones esto también se vive. También hay lenguaje, también hay narrativas, también respondemos a la pregunta quiénes somos y por eso la identidad está ahí presente y hay prácticas. Lo importante es que sea la cultura que más te funcione y eso es lo que pues yo me he enfocado en trabajar. Ok, oye, y sí, justo pues ahora con esta nueva accesibilidad al talento, ¿no? Pues obviamente mundial, ¿no? Se vuelve justo una diversidad de culturas, ¿no? En las empresas. Pero bueno, antes de pasar a ese tema específico, se habla mucho del ADN de nuestra empresa, ¿no? O sea, de justo, a ver, vivimos con este es el ADN de mi empresa, pero ¿cómo definir justo el ADN y cómo construirlo? Y sobre todo, pues, porque es importante y necesario dentro de una empresa construir el ADN, ¿no?
Súper. Mira, ese ADN viene en un primer momento de las personas más visionarias de la organización. No significa que no pueda ser modificado por nuevas personas que ingresan a mi organización, pero los primeros que deben setear y que deben definir, decidir y diseñar ese ADN son los founders, el C-level, las directoras, los directores de la organización y quienes la visualizaron, la soñaron y la hicieron realidad. Para mí, ese ADN viene mucho del propósito organizacional. Yo trabajo pues mucho con temas de propósito organizacional. Valores, tus valores como organización también son importantísimos porque es la forma, es el filtro para tomar decisiones en tu organización, en el día a día. Luego tienes algunos otros elementos como tener un BHAG, por ejemplo, un Big Hairy Audacious Goal, tener una meta muy, muy grande que te alinee a todo el equipo, que sea de aquí a 10, 15, 20 años que tengas que trabajar para alcanzarla, pero que habla de ese ADN que tienes. Los valores, por ejemplo, luego se aterrizan en conductas, las conductas que yo espero ver en mi equipo de trabajo, que yo espero vivir como líder, eso es parte de mi ADN. Entonces, es esa visión que tú tienes y cómo, y esto es algo importantísimo, y vas a escuchar la palabra diseño y descubrimiento, diseño, permeo, explícito, varias veces durante esta conversación, porque lo que tiene que pasar con el ADN, que el ADN es tu identidad, es quién eres, cómo lo respondes, cómo cuentas tu historia, ese core que te hace ser única, único y que las personas tenemos y las empresas también, eh, eso no se debe dar por sentado y no debería quedar en la cabeza de nuestros directores o de nuestras directoras. Eso debería salir de ese mundo de las ideas o salir de esa visión que yo tengo y que yo veo a futuro y poder aterrizarse en narrativas claras, que yo se las pueda compartir a mi equipo de trabajo, que yo pueda sumarlos a esta idea, que mis valores no se conviertan en una lista de 10, 15 cosas que me gustan y que las pego en la pared, no, sino que se tienen que vivir, las tengo que reconocer, tienen que ser mías. Entonces, tiene que haber un proceso de descubrimiento, también de limpiado, de un poquito pulir toda esta visión que tienen las organizaciones, transformarla en esta identidad, en este ADN muy sólido, muy poderoso, muy, ojalá también inspirador y que te llame la acción y que convoque a las personas que conviven en una organización a cumplir pues metas más grandes que nosotras y nosotros mismos y premiarlo en la organización. Entonces ese ADN para mí se responde con propósito, con valores, con conductas, con tu historia, un manifiesto también como organización es parte de tu ADN, un BHAG, luego pueden ser otro tipo de objetivos, pero todo esto es parte de quién eres como organización. Sí, sí, totalmente. Y creo que eso se vive mucho ahora en las startups, ¿no? O sea, se comunican desde la visión, siempre el CEO, ¿no? En este caso es el que está, pues, como muy, muy constante y muy insistente con el propósito, ¿no? Con el propósito que comentas. Y bueno, justo un buen CEO tiene que ser capaz de tener justo esta visión que comentas, ¿no? De poder comunicarla, de articularla bien para, pues como bien mencionaste, para poder entusiasmar a la gente, pues que te va a acompañar en este, pues sí, en este logro de este objetivo, ¿no? De este objetivo súper, pues de esta meta, ¿no? Súper, súper grande que tienes. Obviamente esto es hacia tu equipo también, ¿no? Hacia a lo mejor incluso medios de comunicación, hacia los inversionistas, ¿no? En el caso de que haya inversionistas. Pero ¿cómo comunicar esa visión? ¿Tienes algunas estrategias, algunos hacks que nos puedas compartir? Mira, primero quería decir algo antes de irme al tema para que no se me olvide de cómo comunicarlo, aquí lo tengo, pero antes quería decirte algo que me parece súper atractivo con el tema del CEO, que es claro que sí, esto recae mucho en parte de los roles que tienen el CEO y hay algo que Simon Sinek dice, que a mí me gusta mucho. Simon Sinek es este escritor ¿no? Y también asesor de organizaciones en tema de cultura, de propósito, etcétera. Él dice que no deberían llamarse CEO, que deberían llamarse CVO, Chief Vision Officer. Para él, no debería ser un executive, debería ser
la persona que se encarga de liderar la visión de la organización. Entonces, mira lo importante que es que recaiga en este nivel y en este rol todo el tema de cómo yo veo mi organización, quiénes somos y cómo lo permeo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, del tema de cómo comunicarlo. Mira, hay tantas prácticas como organizaciones pueden existir y yo creo que tienen que cada organización encontrar la suya propia. Depende muchísimo de cantidad de personas. ¿Cuál es mi rubro de trabajo? Mira, yo he trabajado desde hoteles hasta organizaciones tecnológicas, hasta educación, salud, muchísimas industrias. Y habrán prácticas más o menos tradicionales, habrán prácticas que involucren mucha más tecnología o menos tecnología, habrán prácticas en donde todo lo hagamos de manera remota y otras en donde todo sea de forma presencial. No sé, en una fábrica, no sé, trabajé con una fábrica de botellas en Miami, es distinto como se comunican y las prácticas y las estrategias internas que tienen para comunicar esa visión, esa cultura dentro de la empresa. En esta empresa que, no sé, que en la empresa de comida que trabajé aquí en México. Entonces, van a haber diferentes tipos de estrategias. Yo creo que, primero, es muy importante reconocer cuáles son los canales que utilizamos como equipo y cuáles son los canales también que utilizamos con mis stakeholders. Como tú lo dices, la identidad no se permea y una de las cosas importantes es que haya coherencia con quién soy frente a mi cliente, quién soy frente a mis inversionistas, si es que los tengo, quién soy frente a mi equipo de trabajo. Mucho del trabajo en identidad y cultura es que sea, o sea, que no seas una fachada frente a alguna de estas audiencias simplemente porque te interesa, sino que lo que sea que tú vivas lo puedas vivir hacia todas tus audiencias. Entonces, para mí es muy importante, uno, tener normas claras. No lo dejen a la suerte de Dios, a la suerte de lo que quieras. Establece cómo nos comunicamos aquí, por dónde nos comunicamos aquí, que haya una estrategia ya sea desde CEO o si tienes un Chief Culture Officer o si tienes a alguien de People, de talento, tú ponle el nombre que quieras, que también tenga rituales dentro de la organización y hay algo que a nosotras nos parece muy interesante que las organizaciones tengan, es que ritualicen procesos y momentos importantes en la vida de los colaboradores. Y también puedes ritualizar la experiencia con tus clientes, eso también lo podrías hacer. Entonces, va a ser distinto un ritual de comunicación interna en una empresa que en otra, pero lo importante es que lo tengan, que lo piensen, que lo diseñen, que lo empiecen a aplicar, que hagan una hipótesis. Si funciona, lo sigues trabajando. Si no te funciona, lo puedes acomodar. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo en trabajo remoto, las All Hands Meeting se han vuelto espacios súper importantes, no solo para dar noticias o para hacer un spotlight de un equipo, sino también para fortalecer cultura. O tienes alguna iniciativa de comunicación interna, tienes alguna plataforma, puedes utilizar los grupos de Slack y hay algo, y hay algo que pasa y que se encargan de que pase dentro de Slack que sirve para la comunicación. O tienes una plataforma interna, o tienes algún mail que le llega a tu equipo si es muy grande, pero que le llega y te ayuda a fortalecer esto. Entonces, hay muchísimas, pero yo, en términos generales y para cualquier organización, uno, diséñalo, o sea, decide cómo quieres que sea, aplícalo y modifica si tienes que modificar. Tú hablabas de la palabra agilidad hace un rato, y yo creo que organizaciones más ágiles son aquellas que se encargan de planificar, pero que son lo suficientemente flexibles para cambiar esa planificación y ajustarte a lo que mi organización determina que es la mejor práctica. Sí, 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 totalmente. Y más sobre todo en un mundo de que vivimos cambios súper constantes, ¿no? Eso es lo único seguro es eso, el Lo decía cambio. Heráclito. La única constante es el cambio, lo decía Heráclito, hace eso por 200 de años. Imagínate, ese señor no vio que cambió nada. Y ya él lo decía, no lo vamos a decir nosotras. Oye, y justo la otra pregunta, que a lo mejor ya no las contestas, pero no sé si quieres a lo mejor agregar algo adicional, es justo esta parte de cómo crear una cultura justo en un mundo híbrido, ¿no? O sea, cómo conectar con la gente, porque pues obviamente sí se ha vuelto un desafío, de por sí pues no estábamos acostumbrados a trabajar en remoto, ¿no? Bueno, al menos la mayoría de las empresas.
Y sigue siendo un desafío porque al final ya descubrieron que sí es eficiente, ¿no? O sí es productivo el trabajo en casa, pero bueno, se vuelve este tema de híbrido, entonces a veces las personas o los equipos están dispersos, ¿no? Y cuando a unos les toca en oficina, a otros están en casa y pues se vuelve al final equipos dispersos, ¿no? Y sigue siendo un desafío de cómo conectar con esos equipos. Totalmente, es un desafío. La pandemia llegó a acelerar algo que ya venía pasando, pero que bueno, que se pasó más rápido, ¿no? Por todo lo que vivimos. Y esto implica que el cafecito que yo me tomaba con una compañera, un compañero en el pasillo, pues ya no me lo tomo porque ahora yo estoy en mi casa y la otra persona. Y entonces también, ¿cuántas contrataciones no pasaron en la pandemia? Gente que lleva ya 1 año, 2 años trabajando juntos, juntas y nunca se han visto en un espacio físico presencial. Entonces, esto es una realidad. Las organizaciones tienen que tener espacios con intencionalidad. Y cuando yo digo intencionalidad es que así como yo tengo mi junta, por ejemplo, yo tengo mi fogata, así yo le llamo a mis juntas de trabajo con mi equipo, mi fogata, los lunes, que es mi fogata operativa, ahí sabemos cuál es el objetivo, ver la semana, qué nos quedó pendiente, en qué me pueden ayudar diferentes personas del equipo, cuál es el highlight de mi semana, qué tengo que trabajar con qué cliente, si empiezo un cliente nuevo, si estoy cerrando un cliente, operativo. Dentro de mi fogata operativa tenemos un espacio de conexión humana, pequeño, porque no es el objetivo único de la junta. Mi objetivo es mucho más operativo, pero aunque sea una junta operativa, yo no le quito la importancia que tiene de estamos empezando la semana y yo quiero saber cómo estás tú. Yo quiero. Entonces, tienes que generar esa conexión a través de por lo menos 10 minutos de la junta y nuestros primeros 10 minutos es para conectar de forma personal. Y luego tenemos espacios en donde el objetivo es tal cual conectar. Y lo hacemos a través del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos un programa de habilidades esenciales. Son 24 habilidades esenciales, muchas de ellas definidas por el Foro Económico Mundial como las principales habilidades para el futuro del trabajo, es decir, creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, negociación, comunicación en equipo, autoconocimiento, cómo percibimos el mundo, habilidades muy transversales a lo que sea que sea tu empresa o tu profesión. Y nosotros lo que hacemos es que la gente aprende, y de hecho como equipo yo lo hago, yo tengo conversaciones alrededor de esto con mi equipo de trabajo, aprendes, entonces imagínate que tú y yo trabajamos juntas y aprendemos sobre inteligencia emocional y luego tenemos un espacio de conexión humana en donde reflexionamos juntas sobre la inteligencia emocional, pero además nos visualizamos a la empresa y a nosotras en ese ambiente. Entonces, estás aprendiendo, elevas tu capacidad, te conectas con otra gente y es un espacio diseñado para eso. Entonces, este tipo de cosas, y no te digo que tienen todas las empresas que hacerlo así, hay otras empresas que quizás lo harán de una forma más divertida y entonces la excusa será este encuentro cada 15 días o cada cierto tiempo en donde, no sé, jugamos algo juntos y entonces mientras vamos jugando nos vamos conociendo y se hace tener el espacio. Entonces, diseñar espacios con intencionalidad para que la gente se conecte y yo sepa quién es ese desarrollador que me estás dando la solución de mi producto y quién es la nueva que entró en contabilidad y quién es este nuevo CFO que contrataron porque le he mandado 5 correos y todavía no los conozco, o quién es esta Raquel que me apareció en mi Slack y que ahora es parte del equipo comercial, pero nunca la he visto. Tienen que pasar esas cosas. Sí, sí, totalmente. Y bueno, qué buenas ideas nos diste. Porque sí, algunas ya, al menos nosotros sí las implementamos, pero otras no. Y bueno, sí, sobre todo están súper bien. Esto me parece genial, la parte de aprender, ¿no? Y este programa, yo creo que lo voy a implementar. Me diste una muy buena idea. Muchísimas gracias. Oye, justo como comentas, el desarrollo de las personas es una de las funciones más importantes, pues yo creo que obviamente de los líderes, ¿no? De los dueños de las empresas, de los que están como cabezas. Y es una de las funciones, pues yo creo que más importantes en el desarrollo de la empresa como tal o del crecimiento de una empresa.
¿no? Ujú. Pero ¿cuáles son justo estas, digamos que, pues, posibilidades dentro de una empresa, hablando de las pequeñas y medianas empresas, donde podamos tener este desarrollo de las personas, ¿no? ¿Qué hacer para, muchas veces nos ponemos esta limitante de, ay, no es que no hay inversión para la capacitación, ¿no? Y ¿qué hacer? Porque ahí creo que sí hay un área de oportunidad muy grande, ¿no? Para las pequeñas y medianas empresas. Totalmente, bueno. Aprendizaje y el crecimiento es súper importante. De hecho, es una de las motivaciones intrínsecas que nos mueven a los seres humanos. Tenemos diferentes motivaciones, extrínseca, biológica, intrínseca. Las tres motivaciones intrínsecas son autonomía, maestría o aprendizaje, crecimiento y sentido de propósito. Y el aprendizaje y el crecimiento dentro de una organización puede ser definitorio en que yo me quede en una organización o que me vaya. Esta frase de, es que ya no tengo ningún reto, ya no tengo desafío, no estoy creciendo y no, y hace que me vaya y puedo tener un buen sueldo y hasta me puede caer bien mi jefa, pero ya me estanqué. Entonces, claro que es importantísimo. Lo primero es que hay que entender que el crecimiento o el aprendizaje no solo viene por la educación tradicional de, bueno, como empresa te pagué un máster. Eso, claro que es una vía y una vía súper válida. Y bueno, y si hay alguien, sobre todo corporativos aquí en México o en Latinoamérica, Collective Academy, valga la cuña, creo que tiene el mejor máster en Business and Technology para líderes y change para líderes en toda Latinoamérica, así que es súper recomendado. Pero ya no viene solo por ahí. Crecimiento también es, la gente confía tanto en mí que me permite hacer intraemprendimiento. Crecimiento también es, me están invitando a participar en un proyecto en el que yo siempre había querido y ahora no lo veo. Crecimiento también es, hablo contigo de forma clara sobre cuál es tu expectativa de crecimiento en la organización y hacemos juntos un plan de carrera. Crecimiento también es, bueno, quizás tu plan de carrera no se ve que puedas subir, y cuando digo subir, bajar en niveles en mi organización, no sé, si estás en un nivel medio, quizás llegar a una dirección, etcétera, porque no hay en este momento. Tengo una organización donde no hay. Crecimiento también es moverte de forma horizontal. Ya las organizaciones no solo se mueven hacia arriba o hacia abajo, sino que se mueven a los lados. Eso también, me voy a otro departamento, probé un nuevo skill. Resulta que yo entré en el área comercial, pero a mí lo que siempre me ha encantado es algo de tecnología. Y tuve la oportunidad de irme al área de tecnología. Entonces, o sea, crecimiento también es entender cuál es tu motivación humana y a dónde quieres llegar y facilitarte que eso pase, o ponerte un mentor o mentora, o hacer un programa de buddies dentro de la organización en donde los líderes están mentoreando a chavos o a chavas. O tenemos una facilitadora, un coach, una coach que está liberando el potencial de personas dentro de mi organización. Ya yo no sé cuántas cosas he dicho, pero he dicho muchísimas que no necesariamente te cuestan millones, ¿no? de pesos en tus colaboradores. Sin embargo, ojalá las organizaciones sí vean y sí, o sea, sí visualicen, y cuando tengan la capacidad económica de hacerlo, sí saquen parte de su budget para invertir en capacitación y en planes de carrera y en crecimiento para sus equipos. Pero no hay una única forma, hay muchas. Entonces descubre cuál te funciona a ti como organización. Yo he tenido organizaciones que tal cual me dicen, Ori, pero es que mi equipo es esto y no tengo para dónde subir. Tengo 3 direcciones y esta gente no se va a ir. Se llegan a ir, se irán en 5 años, pero yo no le puedo prometer a una persona que va a subir por allá, ¿qué hacemos? Y entonces ahí empezar a darle la vuelta. Y la otra cosa, no tienes que tener todas las respuestas tú. No necesariamente las tienes todas. Eh, Revisa cuáles son las expectativas de tu equipo. Revisa eso y escúchales. Eso creo que también es súper importante. Sí, súper importante. Y creo que ahí es cuando se viene esta parte de la conexión de el propósito de tus colaboradores, ¿no? Que descubra su propósito para ver en dónde conecta con el propósito de tu empresa, ¿no? Que también eso es súper importantísimo. Oye, Ori, ¿y cuáles crees que sean las motivaciones? Bueno, voy a retomar estas preguntas que me parecieron súper importantes, que justo la gente de Collective nos hizo en la cena y que la verdad me parecieron súper importantes poderlas tomar ahora o retomar en esta entrevista. ¿Cuáles crees que serán las motivaciones principales del colaborador del futuro?
Mira, yo creo que estamos en una época de cambio de paradigma en demasiados ámbitos de nuestra vida. Yo creo que estamos cambiando el paradigma de lo que es ser mujer y ser hombre, estamos cambiando el paradigma de lo que es la familia, estamos cambiando el paradigma de lo que son los países, de lo que es la economía. La economía está cambiando muchísimo, o de cómo son los sistemas de producción. Y estamos cambiando el paradigma de lo que es trabajar y agregar valor en una organización. Este paradigma en donde yo vivo y entrego mi vida por el trabajo y no me muevo, y si hago una carrera de 30 años en una misma organización que nuestra generación anterior tenía, nuestros padres, tíos, etcétera, abuelos, abuelas, pues ya no es. Ya las personas estamos buscando vivir vidas por un lado más trascendentes. Entonces hay gente que les mueve un propósito de vida, y si yo impacto y si yo veo que estoy trabajando en una organización que tiene un impacto social, medioambiental, o que de verdad tiene valores que conectan conmigo como organización, pues eso a mí me va a motivar. Y ya no estamos hablando únicamente del dinero, pero habrán otros talentos, y talentos muy competidos, talentos eh, súper poderosos y valiosos para las organizaciones, que será la libertad. Y la libertad como valor en donde yo pueda decidir cómo trabajo, con quién trabajo, en dónde trabajo, en qué tiempos trabajo, de qué forma hago mi trabajo, en donde me pueda mover, en donde pueda proponer, en donde pueda... O sea, eso también es una realidad que estamos viviendo ahorita. Entonces, creo que hay diferentes tipos de motivaciones. Ya no nos gusta tanto a ciertas personas, no estoy diciendo que todo el mundo, pero no nos gusta trabajar tanto en organizaciones en donde el fin último es el dinero, porque nos cuestionamos hasta dónde llega ese dinero, o qué se hace para llegar a obtener ese dinero. Entonces ves a gente y ya los perfiles, no solo que antes, esto es otro cambio de paradigma, antes eran las empresas las que no te investigaban a ti, te estudiaban a ti, te hacían la entrevista a ti, y ellas decidían si te contrataban o no. Ahorita nos entrevistamos mutuamente. Así como una organización me entrevista, me investiga y me evalúa, yo estoy haciendo exactamente lo mismo contigo y con otras empresas más. Y ya no solo en mi ciudad, porque ya mi talento no va solo a esta ciudad, sino que en toda la región, o en todo el mundo, si es que tengo capacidades para eso. Y yo también te estoy investigando y te pregunto sobre tu cultura, y te pregunto sobre tu impacto, y te pregunto sobre cómo te ves a futuro, y eso va a ser determinante para saber si yo quiero o no trabajar en una organización como la tuya. Entonces, las motivaciones, pero aunque estoy diciendo todo esto, también hay que dejar muy claro que nos paguen bien también es importante. Es decir, que sí haya una buena retribución económica, que sí yo pueda tener algún tipo de seguridad en mi trabajo, también es importantísimo. Que a veces se siente como que este salario emocional lo es todo, y para nada. El salario emocional no lo es todo, y las organizaciones que únicamente dicen, no, bueno, es que aquí no se le paga casi, todo se negocia y no se logra nada, pero la pasamos súper chévere y de vez en cuando le damos cerveza, tampoco. Tampoco. Entonces, las motivaciones son diversas, eh, pero por ahí van. Y cultura, por eso es que, y perdón que a veces me guindo con este tema y me pongo a hablar mucho, pero es que por eso es que el área de cultura ha cambiado. Bueno, de hecho, ahorita hay área de cultura, o de people, de talento. Ya no es un área de soporte o un área únicamente administrativa que paga, contrata, despide, da vacaciones, permisos y regaña, sino que ahorita es un área estratégica dentro de las organizaciones, y se está convirtiendo en parte del C-level. Es decir, tenemos tan importantes el CFO, el CEO, como el CCO o el CPO. Entonces, son áreas que están en este momento evolucionando para atender las necesidades de un mercado tan globalizado, tan competido y tan cambiante como el que estamos viviendo. Sí, totalmente. Y justo a lo mejor también ya comentaste esta parte de los beneficios, pero fue otra de las preguntas que nos hicieron en aquella cena, donde nos decían qué beneficios o acciones deben empezar a considerar las empresas para evitar la fuga del talento, ¿no? Porque pues ahorita se habla mucho, ¿no? De la gran renuncia, de justo de la renuncia silenciosa, ¿no? Sí, el Y, quiet y jus- quitting. ajá, y justo esta parte, ¿no? De que como ya tenemos también
la parte de accesibilidad al talento, y también al talento pues puede estar trabajando en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces ahora se vuelve, se vuelve muy fácil el renunciar, ¿no? Porque sabes que hay otras posibilidades de trabajo y como bien comentas, ¿no? Ahora uno va eligiendo la forma de acuerdo al estilo de vida que quiere vivir y va encontrando trabajos, ¿no? Estos nuevos trabajos o estos beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios crees que las empresas debemos empezar a considerar para evitar esta fuga de talento? Creo que ya hemos durante la conversación hablado de esto, pero definitivamente ayudarles a crecer. Yo sí quiero trabajar en una empresa en donde se preocupa por mi crecimiento y que si tienen dinero, ojalá me ayuden a hacerlo realidad. Hay empresas que están pagando el crecimiento profesional, estudios, máster, diplomados o asignarles eso, mentores estratégicos a su liderazgo. Entonces, yo de una organización, sí, y está bien. Nuevamente, estamos hablando también de un talento especializado, de un talento muy competido, etcétera. Pero sí, igual, si estamos hablando de un talento mucho más operativo, pues también yo quiero crecer, yo quiero tener desafíos, yo quiero saber que mi sueldo va a crecer conmigo, yo quiero saber que aquí yo puedo hacer carrera. Y te lo digo así, uno de mis clientes a quienes amo y adoro, que son una empresa de cowork aquí en México, se llaman Homework. Me encontré ayer, antes de ayer, con una persona que hizo con nosotros todo el programa de habilidades esenciales. Estuvimos más de un año y ella es personal de limpieza, ¿ok? De hecho, le costaba algunos cursos porque habían términos que ni siquiera entendía bien. De hecho, me preguntaba, Oriana, es que yo no sabía ni qué era la resiliencia. Entonces había que explicárselo, etc. Y ella estaba tomando el curso junto a los directores, junto a los fundadores de la empresa y lo tomaba el curso. Me la encontré ayer y así, feliz porque tenía tiempo que no la veía en mi sede del cowork. La habían mandado a otro cowork bueno, a hacer el personal de limpieza. Y me dice, estoy muy feliz porque ya se hizo realidad la meta que como que me había puesto en la empresa y que nos pusimos en la empresa y que llevo tiempo trabajando. Ahora soy directora de todo el área de limpieza. Y me dijo, ya no voy a estar solo en una sede, voy a ir viendo diferentes sedes y ahora soy yo la que se va a encargar. Y me lo dijo o sea, con el orgullo así mayor del mundo y nos dijo, o sea, y esto pasó porque lo conversamos y fue un plan que hicimos y estoy feliz, estoy demasiado orgullosa, me decía. Eso es crecimiento. Claro. Eso es crecimiento. Que quizás ni siquiera tenían en un momento la necesidad, pero bueno, ahora tienen varios edificios. Esta es una persona que puede ayudar y que no es lo mismo que te pongan la directora de limpieza o el director de esta área que sea el mismo, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo ya se llama este rol? El house manager, el manager del edificio, que en su vida ha limpiado uno de los pisos, a que sea una persona que tiene 4 años trabajando, que creció en la organización, que conoció todas las sedes, que entiende lo que significa y que ahora va a dar los lineamientos. Eso es crecimiento. Eso también es Sí, crecimiento. sí, sí, totalmente, y hasta me dio felicidades sin conocerla. No, fue increíble. O sea, y aparte, ella para mí es un caso de éxito. O sea, la amo. Yo, pocas personas tan comprometidas con el programa que te cuento, habilidades esenciales, como ella. O sea, pocas. Es una cosa, una pasión. Eso es crecer. Ella me decía, es que a mí nunca me había dado nadie la oportunidad de estudiar como yo estoy estudiando en mi trabajo. Y lo decía, o sea, y puedo estudiar, y no solo puedo estudiar, sino que puedo hablar de estos temas con otra gente. Eso también es crecimiento. Súper, no, pues me encantó esta historia y qué bueno que nos las compartes para que alguien que esté a lo mejor en una posición, ¿no? Le ponga esta pasión, este entusiasmo y compromiso a la parte del aprendizaje, porque siempre lo digo, ¿no? Eso te ayuda a escalar. Y ya ahora sí, para cerrar, Ori, siempre hacemos estas dos preguntas que tienen que ver con liderazgo y con tecnología. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como líder y cómo lo has enfrentado? Mi mayor reto como líder y cómo lo he enfrentado. Yo creo que mis mayores retos en posiciones de liderazgo probablemente fueron en Venezuela cuando trabajé en Organización de Desarrollo Social, en ONG, y también trabajé en partido político.
y me tocó trabajar muy en sectores vulnerables, de alta vulnerabilidad, con índices de violencia interesantes, o sea, muy, muy fuertes, etcétera. Y probablemente mis mayores desafíos de liderazgo fue saber escuchar a las personas, ojalá con un juicio personal y de privilegio reservado, entender que yo no lo entiendo todo, no lo veo todo y no lo sé todo, y que yo no podía ser, inclusive con mi experiencia o con mi apertura o con lo que sea, yo no podía ser salvadora o yo no podía darle las respuestas a gente cuando me cuesta tanto entender su realidad. Y si lo extrapolo a un liderazgo organizacional, creo que también puede pasar lo mismo. A veces yo creo que tengo todas las respuestas como líder y que yo sé exactamente qué es lo que hay que hacer y que yo sé cuál es el cambio que tú tienes que hacer en tu vida, pero la verdad es que yo no conozco tanto ni tu vida, ni cómo tú estás viendo el mundo, ni qué es lo que está pasando en esa cabeza, ni si tienes la capacidad desarrollada para enfrentarte a ese desafío. Y creo que a veces como líderes deberíamos no hablar tanto y escuchar un poquito más. Sí, sí, esa es una habilidad que tenemos que, pues si no la tenemos, desarrollar, porque sí, necesitamos escuchar mucho más para también aprender más, ¿no? Y ya ahora sí, para cerrar, Ori, que me encantó platicar contigo y me podría seguir aquí más tiempo. ¿Qué es lo que más amas de la tecnología? Lo que más amo de la tecnología es que a mí la tecnología me vuelve un poquito loca, déjame decir, o sea, me parece una locura lo que estamos viviendo. Lo que más amo de la tecnología, yo creo que es que nos ayuda y nos facilita la vida y que está ahí para acompañarnos a poder disfrutar más de momentos, de nuestro tiempo, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestras interacciones sociales, personales, porque cosas que antes me demoraba muchísimo tiempo o que no sabía cómo hacerlas o que no tenía el respaldo para tenerlas, ahora por tecnología lo puedo hacer más fácil, más rápido, conectarme mucho mejor. Yo soy una mujer migrante, y conectarme con mi familia cuando están a miles de kilómetros de distancia o a cientos de kilómetros de distancia, para mí eso es importantísimo, conectarme con cualquier otra persona del mundo. Entonces, perdón, creo que eso, que me facilite la vida, que me la haga más bonita y que me ayude a disfrutar más mi tiempo, para mí es pues muy bueno. Sí, no, pues sí, creo que para todos. Sí. Muchas gracias, Ori, por compartir este tiempo con nosotros y pues cuéntanos en dónde pueden conectar contigo, si quieres compartirnos tus datos y que igual el nombre de tu empresa para que te puedan pues contactar y facilitarles también todo lo que les puedes ayudar a las empresas. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar, yo creo que LinkedIn es una gran plataforma, Oriana Herrera, si me buscan así, Oriana Herrera, voy a salir como asesora en cultura, ahí me pueden encontrar fácilmente. Si no, bueno, redes sociales, Ori Herrera C, también me pueden encontrar. Y mi empresa se llama Grow, somos una empresa, una agencia de cultura organizacional. Seguro si nos buscas por ahí en LinkedIn también nos podrás encontrar. Y pues básicamente por ahí. Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a poner todos tus datos en las notas del episodio para que los links para que te linkeen. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Tori. Gracias a ti. Disfruté mucho esta conversación.